Bienvenidos alumnos al curso Introducción a la Programación. Para hablar acerca de la programación, nos iremos hacia los antecedentes. Para crear un programa y que la computadora lo interprete y ejecute las instrucciones escritas en él, debe escribirse en un lenguaje de programación. En sus comienzos, las computadoras interpretaban solo instrucciones en un lenguaje específico, del más bajo nivel, conocido como código máquina, siendo este excesivamente complicado para programar. De hecho, solo consistía en cadenas de números del 1 y 0, o sea, el sistema binario. Para facilitar el trabajo de programación, los primeros científicos que trabajaban en el área decidieron reemplazar las instrucciones, secuencias de unos y ceros, por palabras o abreviaturas provenientes del idioma inglés. Las codificaron y crearon así un lenguaje de mayor nivel, y lo llamaron assembly o lenguaje ensamblador. Por ejemplo, para sumar se podría usar la letra A de la palabra inglesa add, que significa sumar. En realidad, escribir en lenguaje ensamblador es básicamente lo mismo que hacerlo en lenguaje máquina. Pero las letras y palabras son bastante más fáciles de recordar y entender que las secuencias de números binarios. Una vez que se termina de escribir un programa, sea en ensamblador o en algunos lenguajes de alto nivel, es necesario compilarlo, es decir, traducirlo completo al lenguaje máquina. Eventualmente será necesaria otra fase denominada comúnmente link o enlace, durante el cual se anexan al código, generando durante la compilación los recursos necesarios de alguna biblioteca. En algunos lenguajes de programación puede no ser requerido el proceso de compilación y enlace, ya que pueden trabajar en modo intérprete. Esta modalidad de trabajo es equivalente, pero realiza instrucción por instrucción a medida que es ejecutado el programa. Marshall McLuhan, el famoso profesor de literatura inglesa y crítica literaria y teoría de la comunicación, decía que cada adelanto tecnológico era una extensión de nuestro sistema nervioso central y que los computadores revolucionarían la vida tal cual como la conocemos. Que los adelantos en materia de comunicación, telecomunicación y manejo de la información reducirían al mundo al tamaño de una pequeña aldea en la que todo lo que pasa se sabe en un instante en toda la comunidad. El principal responsable de este nivel de conectividad global es el computador, pero para que el mentado aparatito haga su magia es necesario que tenga un programa. Los encargados de elaborar esos programas son unos seres humanos muy especiales, a los que se conoce como programadores. Son los que se dedican a escribir código en ciertos lenguajes especiales que se transforman en instrucciones directas a la máquina para que el computador trabaje, registre, procese, analice y entregue resultados que parecen cosa de magia. Esos lenguajes especiales se llaman lenguajes de programación y sirven como eslabón entre el ser humano y las computadoras, que por sí solas son las cosas más inútiles sobre la Tierra, pero alimentadas por un buen programa dejan sorprendido a cualquiera con lo que pueden hacer. Este programa deberá estar escrito en un lenguaje de programación. Por medio de otros programas, las instrucciones se convierten en órdenes precisas que el computador puede interpretar y ejecutar. En la prehistoria de la computación, los equipos informáticos eran una serie de enormes circuitos lógicos que se conectaban e interconectaban para realizar operaciones lógicas de cálculo iterativo o complejo
que debían ser rediseñados para cada cálculo que se hiciera. Posteriormente se logró que entendieran una serie de instrucciones en lenguaje binario. Cada número se representa por secuencias del 1 y 0 que escribían para simular instrucciones, acumulación, sustracción o estados lógicos, con los que daban instrucciones a los computadores. El programador binario. A este tipo de instrucciones se les llamó lenguaje de máquina, que también fue sintetizado un poco utilizando lenguajes hexadecimal, que es otro sistema de numeración que luego del 10 incorpora letras. Pero programar una computadora era siempre una tarea muy complicada para cualquier genio de grandes capacidades intelectuales e imposible para los simples y silvestres mortales. Ante esta situación, muchos de los intelectos dedicados a la informática pensaban que debía existir una forma más fácil de decirle al computador que hiciera las cosas. Y fue así como nació el lenguaje de programación llamado Assembly, o conocido en español como lenguaje ensamblador, que con una serie de instrucciones básicas manipulaban la memoria física de los computadores para simular operaciones, registros o acciones sobre el hardware, iniciando la era de los lenguajes de programación. Estos lenguajes se llamaban de bajo nivel, no por su debilidad, sino que al contrario, porque llegaban más bajo que el nivel de control sobre la computadora, pudiendo acceder a rincones más remotos y escondidos del hardware. A pesar de que muchos pueden creer que la programación y el desarrollo son ciencias nuevas, lo cierto es que no es así. De hecho, el algoritmo considerado primer programa fue creado en 1842 y 1843 por Ada Lovelace, pero quien realmente influyó en el diseño de los primeros computadores fue Charles Babbage, con la colaboración de la hija de Lord Byron, Lady Ada Coutras, a la que se debe su nombre, el lenguaje Ada. Babbage diseñó y construyó la máquina diferencial para el cálculo de polinomios. Más tarde, diseñó la máquina analítica de propósito general, capaz de resolver cualquier operación matemática, dado por el DOE, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en los años 70. Lo importante en la historia de la informática fueron las tarjetas perforadas como medio para alimentar los computadores.